Bueno, bueno, bueno. Sí. Ajá. ¿Este lo abriste tú? Ah, la de dónde, la ubicación, ¿no? Este es para transparencia, ¿no? Y luego cuando te va a confirmarte todavía no reciben o ya están mañana. Que levántalo. Bueno, pásamelo para firmarte de octubre y de noviembre. Buenas tardes, diputado. De nuevo, ay, Maestro de la canción, ¿cómo está usted, doctor? doctorando, por favor. No tuve oportunidad de estudiar. La vida política me trajo del tingo al tango. Bueno, bueno, bueno. Soy empírico. Buenas tardes. No ¿Se nos visitamos en encuentra septiembre, pero Guerrero García Aristides Rodrigo? Sí, adelante, de favor. ¿me regalas más hojitas, mi Diego, por favor? De las de... Sí, ponemos lo bueno y lo malo. Sí, Sí, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿les parece bien si reanudamos? sí, cómo ¿Sí? no. Buenas tardes. Oye, Bueno, pues buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo prefieres, Aristides o Rodrigo? Aristides está bien. Aristides. Sí. Bueno, Aristides, buenas tardes. Bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. Eh, Te presento a mis compañeros y compañeras diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez, vicepresidenta, el diputado Mauricio Tabe, secretario, mis compañeras integrantes Leonor Gómez Otegui y Alessandra Rojo, y mis compañeros integrantes Víctor Hugo Lobo y Guillermo Lerdo de Tejada. Carlos Castillo, presidente, a tus órdenes. Y bueno, pues como tú ya sabes, vas a tener una exposición inicial de 10 minutos. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta que nos hicieron llegar la sociedad civil a través de los medios de internet y de la página de internet del Congreso y del correo electrónico. Y al final, bueno, te van a poder hacer preguntas mis compañeros y compañeros y vas a tener una exposición final de 5 minutos. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, muy bien. Perdón. Aquí en el iPad te voy a poner el tiempo. Cuando te reste un minuto te va a enseñar una tarjeta y cuando te acabes el tiempo te va a enseñar esta otra. Y para efectos de la transmisión que estamos haciendo vía YouTube, te voy a pedir si te pudieras acercar el micrófono, ya que en la primera parte los compañeros de la cuestión técnica nos dijeron que casi no se escucha en la transmisión. Entonces, si ahorita también ustedes, compañeros, si quieren hacer alguna pregunta, se pueden acercar más el micrófono. Muy bien. ¿Listo? Listo. Bueno, pues adelante.
Bueno, muy buenas tardes, diputadas, diputados, diputado presidente. Saludo también a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran presentes y a la ciudadanía que se encuentra en este salón y que nos sigue vía internet. El desarrollo de esta entrevista la voy a llevar a cabo en 3 apartados. En un primer momento hablaré de aspectos técnicos respecto a la transparencia, la propia normativa, el marco convencional y constitucional. En un segundo momento hablaré de mi visión del Instituto de Transparencia y en un tercer momento haré referencia al perfil académico y profesional personal. Ahora bien, respecto al primer elemento, elementos técnicos, me gustaría señalar que tenemos un marco convencional bastante interesante. Artículo 13 del Pacto de San José, artículo 6 de la propia Constitución y el artículo 49 de la Constitución de la Ciudad de México. Asimismo, tenemos leyes generales y leyes locales que va a ser necesario implementar. Respecto a las leyes locales, me gustaría referirme principalmente a 2, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora bien, considero importante, a partir de este marco normativo y convencional, señalar cómo es que vamos a aplicar este marco constitucional, esta nueva Constitución de la Ciudad de México y estas nuevas leyes. Y para ello diseñé y estoy pensando en un modelo de transición y transformación del propio Instituto de Transparencia, que lo traigo de manera esquemática. Este modelo de transición y transformación abarca 4 elementos. Un primer elemento que se refiere a la planeación. Decía Séneca que no hay viento favorable para aquel marinero que no sabe hacia dónde va. Y si no sabemos como instituto hacia dónde vamos, no podemos de alguna forma lograr el éxito en este organismo constitucional autónomo. Respecto a este primer elemento, la planeación, creo que es importante definir los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción. Para ello estoy presentando y proponiendo 4 ejes. 4 ejes que precisamente involucran lo que hace el Instituto de Transparencia. La propia transparencia, el gobierno abierto, el acceso a la protección de datos personales, la rendición de cuentas y, por último, el acceso a la información. Una vez que tenemos estos 4 elementos, estos 4 ejes, irlo configurando. Este es únicamente el cascarón. Lo iremos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con la ciudadanía en general. El segundo elemento es una reingeniería del propio Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Es necesario armonizar los reglamentos interiores conforme a la Constitución de la Ciudad de México y a las nuevas leyes. Va a ser muy necesaria esta armonización y estudiar bien la propia reestructura del Info Ciudad de México. El tercer elemento, la implementación del marco normativo, este marco normativo que señalé con anterioridad, y me gustaría señalar un ejemplo claro. El título cuarto, bueno, la Ley de Transparencia se divide en 9 títulos, el título cuarto de ella se refiere a la cultura de la transparencia, se refiere al gobierno abierto y se refiere a la transparencia proactiva. Este título cuarto necesariamente lo tendríamos que empezar a implementar, pero no únicamente hablar de un gobierno abierto, sino empezar a hablar de gobierno abierto, de esto que estamos precisamente haciendo aquí, es decir, un parlamento abierto y también algún modelo de justicia abierta. Este es el tercer elemento. Y por último, el cuarto elemento, la inserción de sistemas. La inserción a los propios sistemas nacionales, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, y cómo vamos implementando nuestro propio sistema local, ojo, en conjugación con los 31 institutos de transparencia que nos van a acompañar. Debemos entender que no estamos aislados, no somos un instituto aislado, vamos a conjugarnos con otros 31 institutos y con el propio Instituto Nacional, con el INAI. En ese sentido, considero fundamental no únicamente estudiar la experiencia internacional, todo mundo siempre se va con el derecho comparado internacional. Desde mi punto de vista, es más importante en este momento el derecho comparado intranacional o subnacional. Es decir, cómo nos comparamos con otras entidades federativas, cómo podemos ver casos de éxito de otras entidades federativas, y así como la Ciudad de México durante muchos años fue pionera y durante muchos años nos han tomado como ejemplo, considero que es importante tener la humildad de decir, vamos a tomar como ejemplo la legislación de Jalisco, de Nuevo León, de algunas otras entidades federativas y qué es lo que está funcionando en sus propios sistemas locales. Entonces, son estos 4 elementos los que estoy proponiendo en caso de ser designado comisionado en este Instituto de Transparencia. Ahora bien, el tercer
apartado de esta exposición se refiere precisamente al perfil personal, al perfil profesional y al perfil académico. Llevo más de 10 años estudiando el derecho a la información. Laboralmente, en el año 2008, hace 10 años, ingreso a Infotec, un centro público de CONACYT, Fondo de Información y Documentación, un centro público de CONACYT dedicado precisamente a las tecnologías de la información y comunicación, al derecho a la información y el cómo logramos transitar a esa sociedad de la información y del conocimiento. Ingreso a CONACYT, estuve de 2008 al año 2012. En el año 2012 salgo del país a estudiar una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en estudios legislativos y regreso de Madrid y me incorporo a la Subsecretaría de Derechos Humanos. En la Subsecretaría de Derechos Humanos tuve la oportunidad y el reto de implementar nada más y nada menos que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, precisamente en materia de derechos humanos. Me encargué de llevar a cabo el proceso de armonización de las leyes en materia de las propias constituciones locales, en materia de derechos humanos. Fue un esfuerzo bastante interesante y ahí estuve durante un año. En el año 2014 me incorporo al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un organismo constitucional autónomo reconocido por el artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuve la oportunidad de ser secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta. La experiencia como proyectista va a ser fundamental en el propio Instituto de Transparencia. Haber vivido la proyección y el haber vivido la estructura de la propia resolución y la de sentencia, va a ser importante al momento de estar emitiendo las resoluciones del propio Instituto de Transparencia. Ayer estuve estudiando algunas resoluciones del Instituto de Transparencia y creo que tienen muchas áreas de oportunidad, principalmente en cuanto hace el lenguaje ciudadano. Ahora bien, después de estar en el Tribunal Electoral, fui secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de difusión y publicación, en donde tuvimos constante contacto con el derecho a la información y a la transparencia. Después me designan director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores y desde la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores pude demostrar que soy totalmente apartidista, que no tengo filias, que no tengo fobias, que no tengo amor, que no tengo temor por ningún color partidista ni por ningún actor político. En ese momento lo único que hacíamos era ver la conducta que estaba cometiendo el sujeto, si encuadraba en la hipótesis normativa y si encuadraba en la hipótesis normativa, de esta manera emitíamos algún tipo de sanción, tal como las sanciones que se establecen en el propio Instituto de Transparencia. Entonces, soy totalmente apartidista y lo he demostrado en las resoluciones que hemos emitido. Hemos emitido resoluciones también respecto a la protección de la imagen de los menores. De hecho, sancionamos a algunos actores políticos que empezaban a utilizar la imagen de menores en campañas políticas. Entonces, tengo bastante experiencia en cuanto a protección de datos personales y experiencia demostrada. Después de la unidad especializada de procedimientos sancionadores, me designan director de la unidad de estadística y jurisprudencia, desde donde somos los generadores de la información que precisamente se presenta hacia el público. Entonces, actualmente ocupo este cargo y actualmente soy integrante del Comité de Transparencia del propio Tribunal Electoral e integrante del propio COTESIAD. Respecto a la experiencia académica, soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, creo que se necesita un especialista en Derecho Constitucional en el Info, y maestro en Derecho, el mejor promedio de mi generación con 10, máster en Derecho Parlamentario, cuento con investigación en materia de transparencia, cuento con publicaciones en revistas especializadas, cuento con publicaciones en Foro Jurídico, así como en publicaciones en libros. Asimismo, cuento con una columna en el diario Milenio, aquí traje una impresión agrandada de la columna en donde desde el 2017 se puede ver que yo he escrito en materia de transparencia. Cuento con reconocimientos, diplomados en materia de protección de datos personales, actualmente estoy cursando uno en el Tribunal Electoral, y cuento con bastantes reconocimientos del propio InfoDF, algunas constancias que he podido acumular, algunos cursos que he ido llevando a cabo desde mi perfil académico. Soy profesor de la Facultad de Derecho, tanto de licenciatura como de posgrado, y
considero que va a ser importante la transición y la transformación de este Instituto de Transparencia, lograr un relevo generacional. Creo que es importante un relevo generacional. Veo que se nos acaba el tiempo, es cuanto, y les agradezco mucho, diputadas y diputados. Muchas gracias, Aristides. Ahora le toca a los compañeros. Le vamos a pedir al diputado Víctor Hugo Lobo si puede sacar una pregunta. Una mano. Bueno, no vamos a entrar ahorita en debate de la comisión. Adelante, si la pueden. Aristides, Rodrigo, desde su perspectiva, ¿cómo ayuda la transparencia al combate a la corrupción? Sería la pregunta ciudadana. Diputada. ¿Cuál es el plazo con el que cuenta el instituto para resolver un recurso de revisión? Por favor. Con su permiso. Explica un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho a la información. Bienvenido, Aristides, y muchas gracias por participar en este proceso. Gracias. Mencionabas, y coincido contigo, en la necesidad de tomar referentes de derecho comparado nacional, subnacional, para poder adoptar buenas prácticas. Yo también estoy convencido que no debemos inventar necesariamente el hilo negro, sino más bien pues, retomar y aplicar lo conducente, regionalizar. Me gustaría saber desde tu punto de vista si hay algún estado en particular cuyo modelo te parezca que debe ser un referente a tomar en cuenta por su funcionamiento, por sus resultados en el proceso de mejora del propio Instituto de Transparencia. Y en segundo lugar, si me permites, como bien mencionabas, tu experiencia se basa particularmente en temas de derecho electoral. El tribunal, sin lugar a dudas, constituye una parte importante de tu experiencia. ¿Qué consideras que puedes aportar? ¿Cuáles son tus principales características, experiencias, conocimientos que crees que te hacen un perfil que pueda tener una aportación significativa al instituto? Y de nuevo, muchas gracias. Gracias. Diputado Víctor Hugo. Aristides, seguramente por el tiempo no alcance todas las respuestas de manera puntual, pero veo claramente un planteamiento del andamiaje jurídico que nos ha permitido llegar a esta nueva ley. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el desarrollo, la estructura de la ley de transparencia que tenemos hoy y que tenemos que implementar, ¿no? De manera muy concreta? Gracias. Diputado. Muy bien. Tienes 5 minutos para responder. Adelante. Bueno, les agradezco mucho las preguntas, diputadas y diputados. Me voy a ir con las preguntas que son más precisas. Plazo del Instituto para el recurso de revisión son 30 días y hay posibilidad de extenderlo por 30 días adicionales. Un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me llega a la mente en 2006 el caso Claude Reyes versus Chile. Es un caso que es un paradigma precisamente en materia de derecho a la información. Respecto a la transparencia en el combate a la corrupción, es fundamental. La transparencia para el combate a la corrupción es un elemento